Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a este segundo servicio. Y quiero agradecerle al Señor por la presencia de cada uno de ustedes, mis hermanos que después de tiempo algunos los veo, y saludar también a los hermanos que están en casa. Que el Señor los bendiga grandemente, ¿sí? Tengo por aquí la anotación. Quienes nos visitan el día de hoy: Miguel Murillo. Miguel, ¿puede levantar su mano? Dios te bendiga, Miguel. Bienvenido a la iglesia. Damos gracias al Señor. Y José y familia. José, Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Bienvenido. Doy gracias al Señor. ¿No se perdieron? ¿No? Ya. José es un hermano en Cristo y un amigo de hace muchos años, ¿sí? Está por acá viniendo a la iglesia. Y Kelly, ¿quién es Kelly por allí? ¿Puede levantar su mano? Kelly, ¿no está? Bueno. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener un momento de oración, por favor, antes de comenzar este servicio. Saludo también a todos nuestros hermanos, que hoy día hay un buen número de hermanos que está en casa por algunos motivos de salud. Y vamos a orar entonces para comenzar, ¿sí? Padre, damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte de una manera tan libre, con tanto gozo, con tanta entrega, creyendo, Señor, en nuestro corazón que nuestras alabanzas nacen de tu favor en nuestros corazones. Gracias, Señor, por haber puesto un cántico nuevo. Y ayúdenos también a conocerle cada vez más a través de la exposición de su palabra. Bendiga este tiempo y bendiga también muchas otras iglesias, muchos otros hermanos en el mundo entero, muchos otros siervos que en esta mañana se ponen al frente para predicar tu verdad, tu palabra, Señor. Bendígalos con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir por favor al libro de Romanos, donde estuvimos la semana pasada en el capítulo 12. Capítulo 12, vamos a volver a leer los versículos 1 y 2. Dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La semana pasada estuvimos predicando el versículo 1 y hoy nuevamente vamos a tratar un tema de este versículo 1 que tiene que ver con el cuerpo, y a la vez agradecerle al Señor porque este tema del día de hoy coincide con un llamado que hemos recibido muchos alumnos del seminario del pastor John MacArthur, para unirnos el día de hoy a predicar un tema que tiene que ver con el diseño de Dios para el matrimonio y con el uso bíblico de la sexualidad, ¿no? Este llamado tiene un motivo. El motivo es que desde la semana pasada, para ser precisos, desde el 8 de enero de este año, en Canadá ha entrado en vigencia una ley que penaliza a toda persona que aconseje, que predique, que enseñe a personas que tengan una práctica homosexual, bisexual o gay, para poder llevarlos a su estado original con el cual nacieron, ¿no? Entonces, cualquier persona desde el 8 de enero en Canadá que haga estas prácticas, entonces puede ser apresado con una pena de cárcel de 1 a 5 años, ¿no? Entonces, en razón de esta situación que viven nuestros hermanos en la fe en Canadá, es que se ha hecho un llamado para que
muchos pastores allí en Canadá el día de hoy estén predicando estos temas, y también han pedido que nos unamos en oración y también prediquemos temas que tienen que ver, que estén relacionados con esto, ¿no? Entonces, nosotros que comenzamos esta serie de Romanos, coincide con el tema del día de hoy. La serie se llama La vida práctica del creyente, y hoy día vamos a ver creados para vivir para Dios, ¿no? Hemos sido creados para vivir para Dios. No hay vida en nuestro planeta que no tenga su origen en Dios. No hay vida en nuestro planeta que no tenga su origen en Dios. Todo lo creado por Dios es para Él, como dice el versículo 36 del capítulo 11. Por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Entonces todo lo creado es para Dios, es por Él existimos. Las Sagradas Escrituras con autoridad divina revelan que desde el inicio Dios creó al ser humano, y no solamente dice que creó al ser humano, sino que especifica que lo creó varón y mujer. Y no solamente dice que los creó varón y mujer, sino que los bendijo. Así dice Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Sí, 1 y 2. Entonces, el ser humano es una creación de Dios, hecho a la imagen de Dios, y hay una diferencia entre hombre y mujer, ¿no? De tal manera que Dios desde el comienzo ha bendecido el sexo masculino como el femenino, ¿ok? Y esa constitución biológica original que después de Adán y Eva ahora se da en el vientre de una mujer, donde Dios entreteje todas las células, esa constitución biológica y fisiológica debe ser preservada y ser protegida, ¿ok? El ser humano, en razón de tener un creador, debe preservar esa constitución biológica y fisiológica. Pero sin embargo, eso no es lo que vemos en la actualidad, ¿sí? Entonces les voy a leer algunos conceptos que encontré en una página web acerca de la educación sexual para adolescentes, ¿ya? Y en esa página hay estos conceptos. ¿Qué es el sexo? El sexo, escuche con atención, ¿ya? El sexo es una etiqueta que suele poner primero un X, doctor X, basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo como genitales con los que naces. Esta etiqueta se incluye en tu certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o masculino. El sexo de algunas personas no encaja en las etiquetas femenino o masculino. Cuando esto sucede, se le llama intersexual. 3 veces han repetido la palabra etiqueta. ¿Y qué es una etiqueta? ¿Qué se puede hacer con una etiqueta? Colocar o retirar, ¿verdad? Por eso dice aquí, esta etiqueta se incluye en tu certificado de nacimiento, ¿no? Entonces, de una manera sugestiva, y se puede decir, están enseñando al adolescente que cuando él desee, puede retirar esa etiqueta de su partida de nacimiento, ¿ya? Después hay otra pregunta que ellos le responden a esta población de adolescentes. ¿Qué es el género? El género se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres y niños y hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo deben actuar las personas según su género, ¿no? Cada cultura, entonces, no es Dios quien determina, sino cada cultura, ¿ok? ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu manera de vestir, de comportarte y de tu apariencia personal. Es un sentimiento que comienza temprano en la vida. ¿Y para quién es esta página? Para adolescentes. Entonces le están diciendo que a esa edad de adolescentes ellos pueden ya determinar cuál es su género, cómo se sientan, ¿sí? Y en la manera como se expresa, la manera de vestir, de comportarse y su apariencia personal. Una última referencia de esta página
Dice, algunas personas tienen una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, nacieron con vulva, vagina y útero, pero se sienten e identifican como hombres. Estas personas son transgénero. Transgénero es la letra T de la sigla LGBTQ, X y XX, X, Y y Z y todas las demás palabras del abecedario, ¿sí? Entonces, esta información es a la que tienen acceso nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes aún, ¿ya? Que lamentablemente, debido a la tecnología en la que se nos ha hecho entrar en este mundo moderno, pues les damos a nuestros hijos, a nuestros niños, nietos, pequeños o grandes de cualquier edad, y ellos tienen acceso a estos conceptos. Así es que si un adolescente o un niño lee esta información, él va a dudar de su identidad, de su composición biológica y fisiológica. Entonces, al ver esto, él dice, bueno, yo hoy día me puedo sentir como niño, mañana me puedo sentir como una niña, o puedo combinar las dos cosas, porque acá entonces también hablan de transgénero, ¿no? Entonces puedo vestirme como, soy niño, pero puedo vestirme como niña, porque me gusta, porque ya así me quiero sentir. Estos conceptos están entonces ahí para acceso de cualquier persona de cualquier edad, pero vulnerables a esta población, ¿ok? Por eso hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente se nos ha desarmado a los padres de familia con toda esta virtualidad, ¿no? Antes podíamos filtrar qué podían ver nuestros hijos porque había un solo televisor. Entonces ahí podíamos nosotros tener un control, ¿verdad? Ahora no es así. Ahora todos necesitan un celular, una tablet, una laptop, una PC personal para sus clases, ¿no? Y tienen que conectarse. Y cuando se conectan, entran a un océano de información, ¿ok? Muy bien, entonces, así como hay esta información, también hay otra información. Información de hombres que han entendido su necesidad de un Salvador, de su mente ser transformada, regenerada por el Espíritu Santo, y que también publican y escriben otras cosas. Un teólogo llamado Millard Erickson dice lo siguiente: el ser humano es una criatura de Dios, hecho a imagen de Dios, y son los únicos del resto de la creación capaces de relacionarse conscientemente con el Creador, para entenderle y responder a lo que Él desea de ellos, ya que el propósito o destino del ser humano es conocer, amar y servir a Dios. Este es otro concepto, ¿ya? Del ser humano, del propósito del ser humano. Entonces ahí hay esta información, pero esta información no todo el mundo la ve, ¿sí? Y no todo el mundo la cree, y no todo el mundo la acepta, ¿ok? Así es que, amados hermanos, hoy vamos a ver que el ser humano, según el uso que le dé a su cuerpo, o vive para Dios o vive para sí mismo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Que el ser humano, según el uso que le dé a su cuerpo, o vive para Dios o vive para sí mismo. Y que nosotros como creyentes somos los portadores de un mensaje de esperanza para que otros se unan al llamado de vivir para Dios, ¿ya? Que otros se unan al llamado de vivir para Dios. Entonces, del capítulo 12 de Romanos, vimos la semana pasada ese ruego por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y enumeramos la misericordia de Dios y faltó tiempo para seguir enumerando más y más la misericordia de Dios, ¿ok? Pero Pablo no solamente le ruega a la iglesia en Roma, sino que también lo hace con la iglesia en Tesalónica y con la iglesia en Éfeso. Dice 1 Tesalonicenses 4:1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, dice, ¿sí? Abundáis más y más en la forma de cómo debes agradar a Dios. Pablo le escribe a los hermanos que están en Tesalónica.
Entonces, no solamente a los hermanos que están en Roma, a los que están en Tesalónica, sino también a los que están en Éfeso. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, ¿no? Ese ruego de Pablo, ¿no? Ese te llamo a mi lado para rogarte, ¿sí? De que andemos ahora como es digno del Señor, ¿ya? Vemos entonces este ruego de Pablo y esta preocupación de Pablo por las iglesias, por los hermanos, ¿sí? Así es que nosotros los creyentes estamos llamados a vivir para Dios. ¿En razón de qué? En razón de las misericordias de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, pero voy a reiterar algunas cosas, ¿ya? Entonces estamos llamados a vivir para Dios por sus misericordias. Sus misericordias, su amor fiel, su amor firme, su amor al pacto, su amor a través de Cristo, ¿sí? Son la base para que los creyentes presentemos cada día, ¿sí? Nuestra vida delante de Dios, ¿sí? Presentemos cada día nuestra vida delante de Dios. En gratitud de estas misericordias, el creyente debe vivir una vida dedicada en alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu, todo tu ser, ¿sí? Todo tu ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya que nuestra alma ha sido salvada, es razón más que suficiente, amados hermanos, ¿sí? Para que usted y yo le dediquemos por completo nuestra vida a Dios, ¿sí? Presentando cada día, en cada momento, en cada instante, delante de Dios, ¿sí? Todo nuestro ser, porque Él es el glorioso y santo Dios, dueño de nosotros, ¿ya? Dueño de nosotros, ¿ok? Por sus misericordias, entonces, nosotros debemos responder en gratitud, ¿ya? Ahora, este presentéis es un verbo que está en un modo de mandato. Entonces, no es una opción, no es una opción, ¿no? Es un mandato del Padre de las misericordias, ¿sí? Que presentemos nuestro cuerpo a Él. Es un mandato, entonces, y es un mandato, escuche, amado hermano, como la semana pasada yo les hablaba que estaba dirigido ese versículo, hermanos, y les aclaré la diferencia, quiénes oían con atención, ¿sí? Y quienes iban a responder a este llamado eran los hermanos en Cristo. Y los que responden a esta dedicación, a esta entrega a Dios de toda su vida, es porque ya ha ocurrido algo previo. ¿Qué es lo que ha ocurrido algo previo? La salvación, ¿sí? La salvación del pecador, la regeneración de su alma, ¿sí? El nuevo nacimiento, ¿ya? Y en vista entonces de que la persona le ha entregado su alma a Dios, le ha entregado su ser a Dios, él va a responder con gozo a este mandato de también entregarle su cuerpo, ¿sí? Entregarle su cuerpo, sus pensamientos, su mente, su corazón, sus decisiones, todo, ¿sí? Así es que es muy, muy raro que una persona diga, yo he entregado mi vida a Dios, pero déjenme hacer con mi cuerpo lo que yo deseo. Eso es, bueno, no es raro, eso es incongruente, no concuerda con lo que la Biblia enseña de cada creyente, ¿ya? Por eso es que una persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ha experimentado su nuevo nacimiento, ¿sí? Por gracia, no va a tener reparos de día a día irle cediendo más y más a Dios todo su ser, ¿ya? Todo su ser. Así es que la primera razón de nosotros como creyentes para vivir para Dios es por las misericordias de Dios. La segunda razón que la semana pasada mencionamos es por el Evangelio, gracias al Evangelio que hemos recibido. Romanos 15, 16, eso es lo que leímos y vamos a volver a leer. Lo que dice Pablo acerca de su ministerio, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean, ¿qué dice? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo hemos recibido el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio glorioso de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio, entonces, quizás algunos piensen para sanarse, quizás algunos piensen para la restauración matrimonial, quizás algunos piensen
para salir de la bancarrota económica, pero la Biblia aquí en Romanos dice que este evangelio lo hemos recibido ¿para qué? Para que nuestro ser sea una ofrenda agradable y santificada a Dios, ¿sí? Y una ofrenda se da voluntariamente, ¿sí? Es la entrega voluntaria del creyente, ¿sí? Es la entrega voluntaria del creyente a Dios su Salvador, cuando ha entendido que Él es su Salvador, ¿sí? Este es el poder transformador del evangelio. Y si ustedes me han acompañado todos estos meses, desde el año pasado, desde julio creo, les estoy haciendo énfasis en el poder transformador del evangelio. Porque necesito, amados hermanos, que todos juntos entendamos que el evangelio no solamente es entregar un folleto, no solamente es compartir el evangelio ahí en la calle, no solamente es a una persona que viene a la iglesia acercarnos y hablarle acerca del evangelio, no solamente eso es el evangelio, ¿sí? Tenemos un mal concepto cuando solamente miramos que eso es el evangelio, o que el evangelio es solamente lo que le corresponde hacer al ministerio de evangelismo. No. Desde el año pasado estoy compartiendo acerca del poder del evangelio en nuestras vidas, ¿sí? El poder transformador del evangelio, porque el evangelio opera en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para que hayan cambios, frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esta ofrenda agradable y santificada para Dios es producto del poder transformador del evangelio, ¿sí? Porque este poder ha hecho que el pecador nazca de nuevo, ¿sí? Hay un nuevo nacimiento. Los que estaban muertos en sus delitos y pecados, los que estaban muertos espiritualmente, pero a quienes Dios los ha hecho nacer de nuevo, ¿sí? Dándoles vida juntamente con Cristo, ¿sí? Aquellos, sus cuerpos han sido lavados, han sido limpiados, han sido santificados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que Pablo le dice a los corintios, porque los corintios estaban cayendo en unas prácticas indebidas con su cuerpo. Entonces usted vaya ahí a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, vamos a leer. Un texto, 1 Corintios 6, del versículo 9 al 11, para hacerlos volver Pablo a los corintios a su nueva identidad en Cristo. Les dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, les dice, ¿sí? Por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces les dice: ustedes antes eran fornicarios, eran idólatras, eran adúlteros, ustedes eran afeminados, ustedes se echaban con varones, ¿sí? Pero ahora, por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo de Dios, ustedes ahora han sido lavados, limpiados, regenerados, justificados. Eso eran antes, ¿sí? Así es que ha habido esperanza para el fornicario, ha habido esperanza para el adúltero, ha habido esperanza para el afeminado, ha habido esperanza para el que tenía relaciones con la persona del mismo sexo, por el poder del Evangelio, ¿sí? Que ha cambiado y que ha transformado vidas, ¿sí? Y ese poder del Evangelio no ha perdido su vigencia. Sigue siendo poder de Dios para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Entonces, hoy en día, las personas con estas prácticas tienen esperanza en Cristo Jesús. Y el poder del Espíritu Santo de Dios hará que sus cuerpos regenerados, sus cuerpos nuevos, sean una ofrenda agradable a Dios ahora, ¿sí? Entonces ahí tenemos la segunda razón por qué los creyentes deben vivir para la gloria de Dios. Tercera y última razón: estamos llamados a vivir para Dios porque hemos muerto al pecado, ¿sí? Romanos 6 del 11 al 14, ustedes que han estado leyendo Romanos, dice lo siguiente, Romanos 6 del 11 al 14: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice ahí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Por la gracia de Dios somos salvos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Sí? Que hay una fuerza poderosa, ¿sí? El pecado es una fuerza poderosa que tiene esclavizados a los seres humanos y con la cual los creyentes siguen luchando. ¿Ya? Los creyentes siguen luchando contra esta fuerza poderosa, ¿sí? Pero gracias a la misericordia de Dios, el pecado, escuche bien, ha dejado de ser el amo y señor del creyente, ¿sí? El pecado ha dejado de ser el amo y señor del creyente, para lo cual el creyente puede, escuche bien, puede y debe resistir este poder del pecado, ¿ya? El creyente puede, ¿sí? Es más, vamos a ver, Dios le da la capacidad al creyente, ¿sí? Entonces, a pesar de tener esta gran bendición, el creyente todavía lucha contra este poder del pecado. ¿Por qué? Porque hay concupiscencias pecaminosas, porque el cerebro, la mente, las emociones, los pensamientos son parte de este cuerpo, ¿sí? No lo separamos, ¿sí? Y este cuerpo no es perfecto. Es más, este es un cuerpo mortal, ¿sí? ¿Saben eso o no? Que este es un cuerpo mortal. Entonces, ¿por qué se aferran a esta vida? ¿Ah? Este es un cuerpo mortal, ¿sí? Y estamos luchando los creyentes todavía con estas cosas, con estas concupiscencias, pensamientos, motivaciones, ¿sí? Pero amados hermanos, si le damos rienda suelta a estas concupiscencias, entonces el enemigo que está dando vueltas por ahí, Satanás que está rondando, ¿sí? Las va a usar con el fin de que el creyente vuelva a caer en pecado, ¿ya? Vuelva a caer en pecado. Así es que esta realidad la enfrentan los adolescentes que vienen a la iglesia, los jóvenes, los solteros, los casados, sean hombres, sean mujeres, mayores de edad. Esta realidad la enfrentamos todos nosotros, ¿ok? Esta es la realidad de nuestra vida como creyentes, ¿ok? Es la realidad del día a día. Pero el creyente está llamado a presentar su cuerpo a Dios cada día para que el pecado no reine sobre su cuerpo mortal, ¿sí? Allí está el mandato de Romanos 12:1, que nos va a dar victoria. No podemos relajarnos, no podemos dejar de confiar en nosotros mismos, ¿sí? Sino que cada día, todos los días, debemos presentar todo nuestro ser a Dios para que este pecado, este poder no vuelva a reinar en nosotros, ¿ok? Es la decisión diaria de cada uno, de cada creyente, a fin de corresponder a la misericordia de Dios, porque si antes de ser creyente usted deshonró su propio cuerpo, ahora por la misericordia de Dios lo debe dedicar completamente a Él, ¿sí? Completamente a Él. ¿Por qué? Porque antes de ser creyentes, el pecado era dueño de su cuerpo. Era el dueño y señor de su cuerpo, ¿sí? Y era entregado a los vicios. Y eso lo podemos testificar muchos de nosotros, ¿sí? Lo puedo testificar yo, lo puede testificar usted, muchos de nosotros aquí lo podemos testificar. Antes de ser creyente, el pecado era dueño y señor del cuerpo y era entregado a los vicios. ¿El cuerpo cómo era? El cuerpo era alcoholizado, el cuerpo era drogado, el cuerpo era embriagado, el cuerpo era prostituido, el cuerpo era avergonzado. El cuerpo era entregado a la vanidad, al ego, a la sensualidad, era entregado el cuerpo. El cuerpo era vestido para la seducción, ¿sí? Así era nuestro cuerpo antes de ser creyentes, ¿sí? Ahora, el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. El cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y le pertenece a Dios. Y Él lo ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, eso lo leímos, ¿sí? No solamente Dios lo ha comprado a través de su Hijo Jesucristo, sino que el cuerpo, por creación y diseño, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces, estas personas que niegan la existencia de Dios,
que no creen en estas verdades, ¿sí? Están negando a su Creador. ¿Sí? Están negando a su Creador. Entonces, amados hermanos, hoy nuestro cuerpo debemos cuidarlo, debemos honrarlo, debemos presentarlo todos los días, dedicarlo a Dios, ¿sí? Y ahora lo vestimos apropiadamente, inclusive, ¿sí? Ya no lo vestimos para seducir, ya no lo vestimos buscando vestidos sensuales, sino que ahora lo vestimos para la gloria de Dios. Amén. A ese es el llamado de los creyentes ahora. Eso es presentarse, ¿sí?, delante de Dios como un sacrificio vivo. Santo dice, ¿sí? Santo. No irreverente, sino santo, santo. Agradable, no desagradable, sino agradable. ¿A quién? ¿Al hombre? ¿Agradable a quién? A Dios, dice, a Dios. Entonces, cuando nosotros nos presentamos internamente y externamente delante de Dios, tenemos que considerar estas cosas. ¿Amén? Así es que eso va haciendo que vamos cambiando nuestro armario, ¿ya? Y vamos cambiando muchas cosas. Amén. ¿Por qué? Finalmente, porque Cristo debe reinar en tu cuerpo, ¿sí? Dice eso Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo, dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿sí? Y eso es lo que debemos anhelar, eso es lo que debemos desear nosotros, ¿sí? Con toda confianza. Si antes nuestro cuerpo era avergonzado, pasaba vergüenzas familiares y públicas, ahora nuestro cuerpo con toda confianza, ¿sí? Debemos nosotros dedicarlo, ¿para qué? Para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea para vida o sea para muerte, dice. Por eso nosotros los creyentes no debemos tener temor a la muerte, ¿sí? Y debemos presentarnos todos los días a Dios, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿se magnifica Cristo en tu cuerpo todos los días? ¿Realmente tú estás anhelando, deseando que Cristo, ¿sí?, se magnifique, se glorifique en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu ser, en tu manera de vestir, en tu manera de cómo te comportas, en tu conducta? Porque a eso dice Pablo, ¿sí? Que Cristo se glorifique en mi ser. Muy bien, amados hermanos. Para terminar esta primera parte, les dije que el creyente lucha con estas cosas, ¿sí? Luchamos con estas cosas. Pero el creyente tiene esperanza, ¿sí? Porque el alma salvada por Dios, ¿sí? En el alma que ha sido salvada por Dios, ¿dónde reside? Reside en el mismo cuerpo. No se nos ha dado un cuerpo nuevo, diferente. Es el mismo cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo mortal que aún abriga concupiscencias y que por lo tanto con facilidad puede caer en pensamientos y deseos pecaminosos. Es una fuerza poderosa que tienta, seduce a hacer el mal al creyente. Como esta es una realidad, por eso el Señor da un mandato. Manda y ordena a que presentemos, que dediquemos cada día todo nuestro ser a Él, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que dedicarle al Señor nuestro ser? ¿Sí? ¿Habrá un momento en que nos tendremos que cansar? ¿O habrá un momento en que digamos, Señor, ya hasta aquí nomás? No. Sino que nuestro cuerpo debemos que dedicarlo a Dios hasta cuando Él sea redimido, ¿sí? Esto será cuando Cristo vuelva por segunda vez y nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a estar sujeto a las tentaciones ni al pecado, ¿sí? ¿Cuántos anhelan ese cuerpo? ¿Ah? Porque luchamos, batallamos, ¿verdad? Tenemos victorias muchas veces, ¿ok? Y deberíamos andar de victoria en victoria, pero no todo el cuerpo de Cristo anda de victoria en victoria. Entonces, tu anhelo, tu deseo, ya que esperas este glorioso momento de recibir un cuerpo nuevo que ya no estará más sujeto a la tentación ni al pecado, ¿sí? Entonces todos los días ahora lo que tienes que hacer es dedicar tu vida al Señor. Cada mañana, cada instante, cada atardecer, cada noche, en público, en soledad, a oscuras, a mediodía, ¿sí? A un atardecer, lejos, en otro lugar donde la familia no está ni los amigos están. En cualquier lugar el creyente tiene que dedicar su cuerpo al Señor, su vida, ¿sí? Somos conscientes entonces por experiencia personal que las concupiscencias están allí presentes, ¿sí? Pero Dios nos ha dejado su palabra
su Santo Espíritu en nosotros. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Esa es la esperanza que hoy tenemos nosotros por las misericordias de Dios, ¿sí? Por eso es que somos luz y sal, dándole un buen uso a nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Cómo estás usando tu cuerpo cada día, cada noche, cada atardecer, cada mes, cada año? Tus pensamientos, tu mente, tu corazón, todo tu ser, ¿lo rindes continuamente a Dios cada día? ¿Es así? ¿No es así? Dios sabe la respuesta. Esta realidad de esta lucha la enfrentamos los creyentes, no solamente, sino todo mortal aquí en la tierra. Todo mortal enfrenta esta lucha. Todo ser humano enfrenta esta lucha. Pero nosotros los creyentes tenemos estas armas, tenemos este poder misericordioso de Dios. ¿Para qué? Para salir victoriosos. Amén. Y darle la gloria a Dios. Pero, ¿qué hay del otro lado de la moneda? ¿Qué hay de los no creyentes? ¿Qué hay de los no creyentes? ¿Sí? El mandato, el versículo de Romanos 6:12 que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Para los no creyentes, el pecado reina en sus cuerpos. Para los no creyentes, el pecado reina en sus cuerpos, de modo que lo obedecen y dan rienda suelta a todas sus concupiscencias, ¿sí? A todas sus concupiscencias. Ellos entregan sus cuerpos a las concupiscencias de sus corazones. Ellos continuamente están deshonrando sus propios cuerpos. Ellos continuamente se dedican a las prácticas ilícitas sexualmente, contrarias totalmente al diseño del creador de sus cuerpos. Contrariamente, ¿sí? Este es el otro lado de la moneda, ¿sí? Y recuerden que cuerpos que estoy mencionando no solamente abarca la constitución física, sino también los deseos, lo que hay en la mente, las emociones, la voluntad, ¿sí? Y las Escrituras señalan con toda claridad que Dios creó el cuerpo como algo bueno desde el inicio, ¿sí? Bueno y en gran manera desde el inicio, ¿ok? Entonces estamos viendo el otro lado de la moneda, los incrédulos, los no creyentes. ¿Cómo se caracterizan ellos? ¿Rechazan a Dios? ¿Rechazan la verdad de las Escrituras? ¿Dudan de las Escrituras? ¿Objetan las Escrituras? ¿Sí? Así está hoy en día un gran número de personas que, aunque rechazan a Dios, que aunque no creen en la Biblia, que aunque objetan la verdad de Dios, lo que no pueden cambiar es el origen de su existencia. No pueden cambiar el origen de su existencia y nunca podrán cambiar que son creación de Dios también, ¿sí? Por más que le hagan cambios a su cuerpo, por más que se vayan a vivir a un país liberal, nunca, jamás, ninguna criatura podrá cambiar el origen de su existencia, que son creación de Dios. Pero la tendencia natural de los incrédulos es que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, como dice 2 Timoteo 3:13, ¿sí? Esa es la tendencia de los incrédulos, ¿sí? Que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí hay una página de una red social, Educación Sexual para los Adolescentes, que está diciendo la verdad o que está engañando a nuestros adolescentes. Está engañando, ¿sí? Y ese niño, esa niña que lo lee, después le comparte a otros amigos. Y así van siendo engañados, ¿sí? Van siendo engañados, ¿sí? La humanidad está de mal en peor, ¿sí? Queriendo tener el conocimiento de la ciencia para cambiar su genética, para cambiar de sexo, para cambiar su orientación sexual. La humanidad entonces va inventando nuevas ideologías para argumentar su orientación sexual. La humanidad va de mal en peor porque van por la vida engañando y siendo engañados, ¿ya? Deshonran y avergüenzan sus propios cuerpos con los que Dios los creó y los formó en el vientre de su madre, como lo dice el Salmo 139, versículo 13 y 16, ¿sí? Tú formaste mis entrañas, dice, ¿sí? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, ¿sí? Ahí está la razón de la existencia del ser humano después de Adán y Eva. Todo ser humano, ¿sí? Pero sin embargo el hombre que quiere vivir alejado de Dios, que quiere rebelarse contra Dios, entonces busca otra forma, busca otra manera.
Y la manera que hoy actualmente aquí hay laboratorios in vitro, donde se unen las células, ¿sí? Espermatozoides y óvulos. Pero ese no es el diseño original de Dios. Pero así es el hombre incrédulo, buscando siempre alejarse de Dios, ¿sí? Negando esta verdad de que son creación de Dios. Por lo tanto, la historia de la humanidad ha venido cayendo en una espiral hacia abajo y más abajo y más abajo, deshonrando cada vez más sus propios cuerpos, y la maldad a la que se ha entregado la humanidad está llegando a su última fase, ¿sí? Persistiendo cada vez más en abandonar a Dios. Y la gran verdad que Romano declara es que Dios los abandona. Vaya conmigo y vamos a leer Romanos 1, del versículo 24 en adelante, ¿sí? Romanos 1. Romanos 1, 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la realidad de la humanidad no creyente. Esta es la realidad de las prácticas del gran porcentaje de la humanidad, atestados de todo pecado. Y cuando el ser humano está lleno de todo pecado, ¿sí?, pierde el pudor, pierde la vergüenza, ¿sí? Es sin vergüenza, no le importa ya nada, porque el pecado que lo ha atestado tanto, entonces, que lo ha llenado, que ha tomado control de su vida, ya no le interesa lo que digan los demás de cómo se viste, de si hoy está con un hombre, si está con una mujer, si tiene relaciones entonces con dos personas, si practica orgías y si lo publicitan. Por eso es que en la televisión, si usted se da cuenta, las personas que están allí y que muestran su cuerpo, ¿sí?, y que a veces hacen algunas prácticas indecentes en canales que se transmiten para jóvenes, para niños inclusive, ¿sí?, por su pecado están tan cegados que no les importa lo que los demás digan, miren, observen, ¿sí? Y como a los empresarios les importa el dinero, entonces a ellos tampoco les importa. Ellos quieren ganar plata. Por eso hay un negocio grande de la pornografía a nivel del mundo, ¿sí? Bueno, esta es la realidad, ¿sí?, que el hombre busca glorificarse a sí mismo. Eso se llama el hedonismo, ¿sí? El hombre busca entonces el hombre exaltarse más y más, exaltar su cuerpo, ¿sí?, hacer de su cuerpo un ídolo. Y cuando el hombre más y más exalta su cuerpo, más y más se degenera en todas las áreas de su vida. Porque las prácticas inmorales de la sexualidad jalan al alcoholismo, jalan a la drogadicción, jalan a las experiencias más aberrantes, ¿sí? Llegando al extremo el hombre de deshumanizarse completamente. Este es el cuadro que vemos muchas veces en las marchas del orgullo gay. El ser humano deshumanizado y jalando a niños y adolescentes allí. Esos son los cuadros que vemos, ¿sí? Esas son las fotografías que vemos. El hombre deshumanizado. Pero estas prácticas no avanzan si no tienen el apoyo del Estado.
Yo quiero pedirle a la iglesia que está aquí, entonces, de esta iglesia local, que tenemos que vivir nuestra vida como creyentes, no solamente mirando nuestro círculo pequeño, no solamente viniendo a la iglesia el domingo y regresando a la casa, sino que tenemos que vivir mirando el cielo para tener esperanza continuamente, pero mirando qué pasa en el mundo entero también, para saber cómo enfrentar el día de hoy. Entonces, les voy a citar lo siguiente de algunos países, ¿sí? Por ejemplo, Malta, que está en Europa meridional, que se ubica en el centro del mar Mediterráneo, es uno de los primeros países que prohibió por ley, cualquier terapia que busque ayudar a los homosexuales para que se ajusten al sexo asignado en el momento de su nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene estas prácticas, ¿sí?, y el papá, la mamá o un creyente va y le comparte para que esta persona se arrepienta y vuelva a su diseño original con el cual nació, eso está penado. Eso es Malta. Canadá ha promulgado esta ley a finales del año pasado. Así cerró el 2021 Canadá, que ha entrado en vigencia el 8 de enero de este año 2022, celebrada por su primer ministro, quien expresa nuestra propuesta de ley para prohibir las terapias de conversión, así le llaman, terapias de conversión. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio convierte el alma, ¿sí? Ellos le llaman aquí terapias de conversión. Entonces, nuestra propuesta de ley para prohibir las terapias de conversión en Canadá, sí, ha sido un éxito y él agradecía a todo su congreso, por decirlo así, ¿sí? Dice, sigamos construyendo un país donde todos sean libres para ser quienes quieren ser y para amar a quienes quieren amar. Si quieres amar tú a una mujer y eres mujer, sé libre. Si quieres amar a un hombre a otro hombre, eres libre. Si quieren intercambiarse, son libres. Entonces, a partir del 8 de enero, ahí en Canadá, ha comenzado a ser ilegal predicar, enseñar, aconsejar sobre el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad bíblica. Esta ley va directamente hacia la iglesia, sino que también va directamente a los padres, porque si el padre ve que su niño adolescente ha recibido esta información en internet y dice, papá, yo hoy día me siento mujer, y si el padre lo quiere corregir, está penado por la ley. Entonces esta ley va directamente en contra de los padres, de los consejeros que buscan ofrecer consejo bíblico, los predicadores, los maestros, con respecto a la inmoralidad sexual y el género, ¿sí? Por eso es que el pastor James Coates de Alberta, Canadá, ha señalado que esta ley tiene el propósito de criminalizar el evangelio. Él ha hecho un llamado a sus hermanos en Cristo allí en Canadá, de que a pesar de que es ilegal, el día de hoy se predique esta verdad. Y este llamado ahí entre ellos como hermanos en Canadá ha hecho eco a nivel de muchos pastores, muchos hermanos en Cristo. Y se nos ha llamado a muchos de nosotros a unirnos a esta predicación el día de hoy. Entonces hoy nosotros no tenemos problema, pero nuestros hermanos en Cristo, que están predicando hoy en Canadá, ellos hoy lo están haciendo ilegalmente según esta promulgación de esta ley. Pero lo están haciendo con denuedo, lo están haciendo valientemente y lo están haciendo porque es un mandato de Dios, declarándole al Estado que hay un Dios y un Señor de su iglesia y que solo Cristo puede definir el matrimonio y dictar lo que se debe decir desde un púlpito. Entonces, amados hermanos, ellos son nuestros hermanos en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, somos una familia en Cristo. Tenemos que orar por ellos al final de esta prédica, ¿sí? Porque si en este día entra la policía, entonces dice, esto está penado. ¿Cuántos años de cárcel? Entre 1 y 5 años de cárcel. Esos siervos tienen una esposa, tienen hijos, tienen familia.
pero ellos tienen un llamado de parte de Dios, ¿sí? A que Cristo sea glorificado en su cuerpo, sea para vida o sea para muerte. Y así debemos nosotros prepararnos para lo que viene. Amén. Países como estos y otros países como Suecia, Noruega, Holanda, Islandia, España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Portugal, han dado pasos en promulgar leyes para el matrimonio igualitario, ¿sí? En nuestro continente va avanzando Uruguay, Argentina, Chile con su nuevo presidente, Colombia. Así estamos, gobiernos que legalizan las relaciones sexuales antinaturales, que legalizan las leyes, estas leyes, ¿sí? Que promueven la promiscuidad y la perversión sexual. Y como les digo, estas ideologías no avanzan si no tienen el apoyo del Estado. Si no tienen el apoyo del Estado, no avanzan, ¿sí? Pero son leyes que se oponen a la anatomía, la fisiología, la biología y la genética con que Dios ha creado a un ser humano. Y en esto los gobernantes tienen un rol muy importante, ¿sí? Los gobernantes tienen un rol muy importante en esa institución llamada el Estado o el gobierno, que es una institución diseñada por Dios. Toda persona que se sienta en ese sillón debe gobernar para el bien de su pueblo. Y uno de esos objetivos debe ser preservar la moral de su pueblo. Preservar la moral de su pueblo, ¿sí? Entonces quiero tomar el ejemplo de un rey en el Antiguo Testamento, que cuando su pueblo estaba entregado a estas prácticas sodomitas inclusive, este rey tomó una decisión. Es el rey Asa, ¿sí? Les voy a mencionar, y si ustedes quieren anotan ahí, eso está en 1 Reyes capítulo 15, versículo del 9 en adelante, ¿sí? Este rey gobernó 41 años, y dice el versículo 11 y 12, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto de la historia de este rey? ¿Por qué está escrito el nombre de Asa allí? Y pasan generaciones y generaciones. ¿Sabe por qué? Porque Asa, dice, quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de sus padres que habían hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que quitó a los sodomitas. Quiere decir que este rey, este gobernante, ¿sí?, fue sabio al iniciar sus reformas gubernamentales. Comenzó haciendo las reformas religiosas. Comenzó tratando ¿con qué? Comenzó tratando con la inmoralidad y la perversidad de su pueblo, ¿sí? Y quitó todas esas prácticas inmorales, ¿sí? Las prácticas sodomitas, ¿sí? Las quitó él de toda su nación. Que sodomita se le decía entonces a aquellas personas que tenían práctica de perversidad sexual. Asa, el gobernante de Judá, limpió de inmoralidad y corrupción, quitando toda fuente de idolatría, ¿sí?, y de estas prácticas sodomitas. Ahora, ¿cómo es que Asa toma esta decisión? Asa toma esta decisión porque el profeta Azarías le recordó al rey que en épocas antiguas el pueblo por su pecado había sufrido muchas calamidades, ¿sí? Entonces la voz profética de Dios, al enviar un profeta al rey Asa, le dice: nuestro pueblo ha sufrido muchas calamidades. ¿Por qué? Porque se ha entregado a una inmoralidad, a una idolatría. Así es que hoy, rey Asa, a ti te corresponde hacer lo correcto delante de Dios, quien te ha puesto en este trono. Y Asa hace lo correcto. Asa hace lo correcto, ¿sí? Él escuchó la voz profética de Dios. Y su nación comenzó a gozar de paz los primeros años de su gobierno, ¿sí? Hoy en día, esa voz profética es la iglesia. No son las cuatro paredes. Somos tú y yo, esa voz. Para estos tiempos es la iglesia, ¿sí? Que si los gobernantes puestos por Dios buscaran consejo de cómo tratar las prácticas inmorales de sus habitantes, encontrarían que es la iglesia, la institución divina que Dios ha delegado, la proclamación del evangelio que convierte el alma, que convierte a un fornicario, a un adúltero, a un afeminado, ¿sí?, que convierte a cualquier pecador, que lo salva, ¿sí?, que restaura su vida y que le devuelve
a los pecadores su identidad sexual con la que nacieron, de acuerdo al diseño de Dios, no solamente en el momento de su nacimiento, sino que ese diseño de Dios ha estado para esa persona desde antes de la fundación del mundo. Si los gobernantes le dieran el lugar que le corresponde a la iglesia seguiría gozosa haciendo su trabajo, predicando el evangelio. Si los gobernantes desearan el bien para su pueblo y su nación, y no desearían que su pueblo se pierda, que su pueblo se pervierta y se degrade moralmente, entonces respetarían el trabajo único que tiene la iglesia y que ninguna otra institución u organización puede realizar, porque el eterno Creador le ha entregado a su iglesia esta loable labor espiritual. No le ha entregado a ninguna otra organización. No es el Ministerio de la Cultura, no es el Ministerio de Educación, es la iglesia por diseño de Dios. Pero la realidad del presente siglo son naciones con gobernantes que tienen cauterizadas sus conciencias, como dice 1 Timoteo 4:2, ¿sí? Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Que han cambiado la verdad de Dios, como dice Romanos 1:25, ¿sí? Gobiernos, grupos políticos, colectivos con políticas globalistas que están llegando al colmo de su razonamiento, necio y entenebrecido corazón, y están dictando leyes para suprimir la verdad, para encadenar la verdad, para penalizar la verdad. Leyes que si alguien enseña, predica o aconseja con la verdad de Dios acerca del uso correcto del cuerpo, será encarcelado. Cuando una nación, amados hermanos, va llegando a esta degradación moral, se ha convertido en una nación desventurada, ¿sí? Desventurada, infeliz y condenada. Cuando una nación va llegando a estos niveles, no se ha convertido en una nación bienaventurada, sino una nación desventurada, infeliz y condenada, ¿sí? Estos gobiernos puestos por Dios con las leyes que dictan están haciendo lo que Isaías dice: detienen la verdad, declaran ilegal la verdad. Isaías 59:15. Estos gobernantes se han puesto del lado de los que están en contra de aquel que declara: yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces van poniéndose en fila en contra de Dios, en contra de Cristo. Abandonar la verdad, detener la verdad, declarar ilegal la verdad es abandonar a Dios y convertirse esclavo de la falsedad, del engaño, de la mentira y condenarse a sí mismo. Es rechazar a Dios mismo, el Padre de la verdad, el Dios de verdad. Ahí está la dirección de la humanidad, ¿sí? Ahí va la degradación del ser humano, dedicando sus cuerpos a prácticas deshonrosas y ultrajándolos sin cesar. Este es el camino de la dirección de la humanidad, que lo que realmente están haciendo es deshumanizar sus cuerpos. Todas estas prácticas sexuales son inmorales, son pasiones vergonzosas y son la expresión última de la degeneración moral del hombre. Y esta generación se da, ¿sabe por qué? Porque han abandonado al autor de la constitución natural de su cuerpo, ¿sí? Lo han abandonado, le han dado la espalda. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos toca hacer como iglesia? ¿Qué nos toca hacer como iglesia? ¿Cerrar la iglesia? ¿Irnos a casa? Porque nos va a pasar lo mismo que le está pasando en Canadá. ¿Va a pasar lo mismo que va a pasar en Canadá? ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? La iglesia es y seguirá siendo portadora de la única verdad, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es y seguirá siendo columna y baluarte de la verdad. Y habrá un remanente que predicará esa verdad, anunciará esa verdad, cree esa verdad, encarna esa verdad, vive esa verdad y testifica esa verdad. Quedará un remanente fiel, ¿sí? A pesar de que los gobernantes hoy, ¿sí?, la declaren ilegal, ¿sí? Ahí tenemos a Pablo, un ejemplo, para terminar el mensaje de hoy. Ahí tenemos a Pablo. ¿Dónde está Pablo? ¿En qué contexto está viviendo Pablo? Dentro de un imperio grecorromano que a lo malo llamaba bueno y a lo bueno llamaba malo. Donde estas prácticas de todo tipo de lujurias y concupiscencias
la veían normales. Pero ahí había un hombre valiente. Había un hombre entonces que condenó absolutamente estas prácticas. Por eso hemos leído Romanos 1 del 24 al 32, ¿sí? ¿Y qué está haciendo Pablo realmente? Pablo está tomando la ley de Dios del Antiguo Testamento, la conoce, la cree, la practica, pero no la esconde, sino que la predica. Porque en Levítico 18 del 22 al 23 dice: no te echarás con varón, con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto es la enseñanza que Pablo conoce, ¿sí? Esto es lo que él conoce, lo ha aceptado, lo cree, ¿sí? Rechaza estas prácticas para honrar al autor de esta escritura, de esta ley, ¿sí? Y no se esconde, sino que lo predica. Hoy nosotros tenemos toda la revelación de parte de Dios. ¿La creemos? ¿La hemos aceptado? ¿La practicamos? Tenemos que compartirla entonces, porque es un encargo de parte de Dios. Pablo estaba siendo fiel a la ley moral de Dios, fiel a las escrituras. Un siervo fiel al llamado de Dios de anunciar, de denunciar el pecado, ¿sí? Las conductas inmorales. Pero también Pablo, a su vez, les anuncia una esperanza. Por eso está ahí Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, ¿sí? Si eres un adúltero, un fornicador, un borracho, un idólatra, ¿sí? Pero si tú confiesas con tu boca, dice Pablo, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, ¿sí? Serás salvo, ¿sí? Serás salvo. Esta misma esperanza también se ha anunciado desde Génesis, los profetas. Isaías también lo anunció en su tiempo, ¿sí? Por eso Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Dios para salvar. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay esperanza, ¿sí? Que todavía hay esperanza. Y esta esperanza puede ser oída si es que los pecadores escuchan el Evangelio. Pero si no escuchan el Evangelio, si no hay quien les predique, ¿cómo confesarán a Cristo como Señor y Salvador? Entonces, ¿cómo los gobernantes nos pueden callar a nosotros? No. Si somos la única esperanza para esta humanidad. Conclusión, amados hermanos, tenemos un llamado, los creyentes, a vivir para Dios, ¿sí? Un llamado a vivir para Dios, por la misericordia de Dios, por el evangelio glorioso que se nos ha compartido, porque tenemos poder para que el pecado no reine en nuestros cuerpos, ¿sí? Tenemos un llamado, ¿sí?, a llevar esta gloriosa verdad, esta esperanza a los no creyentes, a los incrédulos, ¿sí? Porque aún hay esperanza para ellos, ¿sí? Aún hay esperanza para ellos. Porque hay un Dios todavía, entonces, que no ha cortado su brazo, ¿sí? Que todavía escucha la oración de un pecador arrepentido, ¿sí? Y lo recibe, y lo lava, y lo limpia, y lo restaura, y le pone vestidos nuevos, y le hace nacer de nuevo, ¿sí? Tenemos un llamado como iglesia a no renunciar ni callar el encargo de amor, de esperanza que tiene Dios para todos los que están esclavos del pecado, ¿sí? No podemos renunciar a este encargo que Dios nos ha dado de esperanza, de amor, para que los pecadores sean liberados de la esclavitud del pecado. Debemos entonces tener en cuenta estas cosas y orar, comprometernos, ¿sí? Comprometernos a dedicar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente todos los días a Dios. Y no solamente eso, sino a anunciar esta gloriosa verdad, esta verdad de esperanza que hay para todos el día de hoy, ¿sí? Así es que hemos sido creados, los seres humanos, para conocer, amar y servir a Dios, ¿sí? A nosotros se nos predicó el Evangelio y hemos conocido a Dios. Y por los méritos de Cristo Jesús, amamos a Dios y ahora servimos a Dios.
Hay muchas personas a quienes se les necesita hacer conocer de Dios, que conozcan el amor de Dios, para que se unan a servir a Dios con sus cuerpos y sus mentes y sus corazones. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a orar por nuestros hermanos en Canadá, por esos siervos fieles que se han levantado el día de hoy y que no van a renunciar a predicar la verdad de Dios. Tenemos que orar por ellos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra en esta mañana. Cuánto tenemos que tenerla presente cada día para que nuestros cuerpos no sean entregados a lo malo, sino que todos los días entreguemos todo nuestro ser, alma, espíritu, corazón, dedicarlo a ti, Señor mi Dios, por tus infinitas misericordias, por el glorioso evangelio, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, y para manifestarle al mundo que el pecado ya no reina en nuestros cuerpos, que ahora nuestros cuerpos han sido comprados, separados, para glorificarte a ti, oh Dios mío. Señor, ayúdenos a predicar esta verdad, esta esperanza con amor a los no creyentes, a los que aún están inmersos en estas prácticas pecaminosas y para quienes Cristo es su única esperanza y la iglesia es portadora de esta esperanza. Señor, oramos por todos nuestros hermanos en Canadá, por todos los siervos que se han levantado el día de hoy a predicar, a pesar de que ya en ese país es ilegal predicar acerca del matrimonio, acerca de la sexualidad bíblica, según el diseño de Dios. Llénalos de fortaleza, Señor. Llénalos de fe, llénalos de denuedo, llénalos de convicción. Oramos por sus esposas y oramos por sus hijos, quienes quizás tengan que experimentar algunas cosas duras, difíciles. Pero Señor, tú has prometido guardar en completa paz a todos tus siervos, Señor. Ayuda a todos tus hijos a terminar su ministerio como Esteban, mirando al cielo a pesar de las circunstancias y viendo al Cristo sentado a tu diestra, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Que nosotros aquí podamos comprender, entender la magnitud de la maldad, pero también el poder que reside en tu evangelio, para seguir anunciándolo y predicándolo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hola, tú que ves